¿Qué tal, hermanos, hermanas, amigos? Que el Señor los bendiga. Estamos en una nueva entrega de la lectura bíblica del día de hoy. Como ya sabemos, estamos en el libro de Números. Hemos tenido un espacio de resumen de varios capítulos y ahora vamos a continuar con el capítulo 10, pues son capítulos, los que siguen, son capítulos que nos muestran cosas bastante interesantes, bastante importantes, así que vamos a verlo un poco más detalladamente. Así que nos vamos entonces a la palabra, vamos a irnos al libro de Números, capítulo 10. Muy bien, vamos a preparar la Biblia para que pueda estar en las pantallas. Bien, hermanos, mientras comentarles que estamos en estos en vivos de Facebook a través de Facebook los días lunes, miércoles y viernes en este mismo horario. Muy bien, vamos a irnos entonces a la palabra. Números capítulo 10. Ahí tenemos el subtítulo que dice Las trompetas de plata. Recordemos antes, hermanos, ya que estamos viendo este libro de Números y tenemos ahí en el fondo el desierto, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en el desierto. El pueblo de Israel estaba acampando en el desierto donde estaba el monte donde el Señor se reveló a Moisés, donde el Señor dio sus mandamientos a todo el pueblo del Señor, el monte Sinaí. Y entonces Dios les da estas instrucciones y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí, hermanos, yo quería hablar un poco respecto a las trompetas. Quiero explicarles que la palabra espíritu, vamos a verlo también en el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra neuma, que también se traduce como viento o aire. En otras palabras, un sinónimo de la palabra espíritu es la palabra neuma o aire. Entonces el Espíritu Santo, ¿sí?, es como el viento de Dios que a través de su trompeta anuncia a su pueblo. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías capítulo 58, en el verso 1 dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El Señor le dice al profeta, ¿no? Alza tu voz en cuello, alza tu voz como trompeta. Y sucede es que cuando una persona tiene al Espíritu Santo de Dios habitando en él, esa persona es un instrumento de Dios, un instrumento que es tocado por Dios, como ese instrumento que es la trompeta, ¿verdad? Y el Señor toca su instrumento a través de su Espíritu Santo. Así es como también nos muestra el libro de Números, que el Señor le dice a Moisés: hazte 2 trompetas de plata para anunciar a mi pueblo lo que yo quiero avisarles. Y dice: hazte 2 trompetas de plata, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, es decir, un tono de alarma con la trompeta,
entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur, alarma tocarán para sus partidas. Entonces el Señor se comunica a su pueblo a través de toques de trompeta. Esto también podemos ver en el libro de Apocalipsis, desde el primer capítulo. Y por supuesto, los toques de trompeta de los ángeles del Señor. Todo esto tiene que ver con anunciar la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que oyen los toques de trompeta? Son los que son del pueblo de Dios. Los que son del pueblo de Dios entienden lo que significan los toques de trompeta. Y en este caso el Señor dice, cuando toquen 2 trompetas, todo el pueblo debe reunirse. Cuando toquen una sola trompeta, solamente los líderes del pueblo de Israel tienen que reunirse. Y cuando toquen un tono de alarma, pues es momento de moverse. ¿Sí? Es muy interesante que muchas veces decimos, yo quiero ser instrumento de Dios. Pues vamos a tener esa idea de ser instrumentos como las trompetas. Que seamos tocados por el Señor. Que a través de su Espíritu anunciemos nosotros su palabra, anunciemos sus juicios, sus advertencias y también, ¿por qué no?, sus bendiciones. Bien, entonces dice el verso 7 y continuamos. Pero para reunir la congregación, tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. ¿Qué les parece, hermanos? Aquí nos está diciendo que el toque de trompeta es por estatuto perpetuo. Es algo que continúa vigente. Seamos instrumentos de Dios. Que el Señor nos use para anunciar a su pueblo su palabra. A través del neuma, a través del Espíritu, ¿verdad? Porque la trompeta se toca así, se toca soplando viento, soplando aire. Tengo por ahí un gráfico de trompetas y así es como tocaban los hijos de Aarón las trompetas para anunciar al pueblo cuál es la voluntad de Dios. Las trompetas de plata. Por cierto, la plata también simboliza algo bastante interesante. La trompeta refleja la luz. Es decir, no solamente tenemos que sonar a través del Espíritu de Dios, sino también tenemos que reflejar la luz. ¿Se dan cuenta, hermanos? La palabra tiene muchos mensajes ocultos que en realidad los que podamos perseverar en el Señor vamos a poder entender cada vez más, con más claridad, qué es lo que el Señor nos está queriendo decir en diferentes aspectos, en diferentes puntos de la historia de Israel, por ejemplo. Dice también, continuamos, verso 8. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Si nosotros tomamos en cuenta que las trompetas de Dios anuncian su palabra, anuncian su voluntad, y que cuando tocamos las trompetas nuestros enemigos huyen y el Señor nos da salvación, nos da libertad, pues realmente tenemos que ser trompetas bastante afinadas. Hermanos, de verdad tenemos que esforzarnos en absorber lo más posible del Señor.
para tener su palabra morando en nuestros corazones, de tal manera que cuando venga el adversario, nosotros podamos tocar trompeta y el Señor nos rescatará. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la tentación que Satanás quiso dar contra el Señor Jesús? El Señor Jesús le contestó con la palabra de Dios. Y la victoria del Señor fue a través de la palabra de Dios. Si nosotros queremos ser libres de nuestros adversarios, de nuestros enemigos espirituales, pues podemos vencerlos a través de la palabra de Dios. ¿Sí se da cuenta? Y esta palabra de Dios, pues a través del Espíritu Santo. Amén. También dice en el verso 10, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, no solamente para la batalla, no solamente para reunir al pueblo de Dios, sino también en los días de alegría, en los días de gozo. Tocar la trompeta. Es que de verdad, cada vez que nosotros abrimos la boca, lo que debe abundar en nosotros es la palabra de Dios. Hermanos, seamos esa voz como de trompeta. Lo que habíamos leído hace un momento, ¿verdad? En Isaías 58. Vamos a ver una vez más. Que el Señor le dice, anuncia a mi pueblo con voz de trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión. Vámonos ahí. Dice, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Hermanos, el profeta, los profetas, lo que tienen que hacer es anunciar la palabra de Dios. El juicio de Dios en este caso, el profeta Isaías estaba diciendo al pueblo, ¿ustedes creen que están caminando rectamente con Dios? Ustedes le piden justos juicios a Dios como si ustedes hubieran vivido conforme a su voluntad, conforme a lo que el Señor quiere. Como si ustedes fueran los más obedientes, le están pidiendo a Dios que les cumplan sus peticiones. El profeta Isaías decía al pueblo, no, ustedes son un pueblo pecador, ustedes se han olvidado de Dios, no esperen que Dios cumpla sus deseos si ustedes son desobedientes. Y eso es lo que hace un profeta, exhorta con voz de trompeta. Y los que son del pueblo de Dios atienden a esa voz y son reunidos. Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios. Nosotros vamos a tomar atención a esas palabras que vienen a través del Espíritu de Dios, o vamos a decir, no, esas palabras son muy duras, esas palabras de exhortación no son para mí. Tengamos el corazón humilde y seamos exhortados a través de esa voz de trompeta. Dice el versículo 11 de Números 10. Dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzaron a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los de Zabulón estaba Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban.
Luego comenzó a marchar la bandera de campamento de Rubén por sus ejércitos. Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Bueno, y así relata este capítulo cómo empezaron a marchar los israelitas en el desierto. Estaban saliendo del desierto del Sinaí y estaban yendo rumbo hacia el desierto de Parán. Vamos a ver por un momento aquí cuál es el recorrido que estaban haciendo los israelitas. Ahí tenemos en las pantallas un mapa. ¿Sí? Ellos estaban ahí en el monte Sinaí, en el desierto de Sinaí, y fueron hacia el norte. Vemos hacia donde dice Rimón Pérez. Bueno, ellos estaban yendo hacia ahí, que ya forma parte del desierto de Parán. Para poder avanzar, ellos tenían que desarmar el tabernáculo. Tenían que sacar los mobiliarios, el arca del testimonio, el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición, también el incienso, el incensario. Bueno, todo tenía que ser desarmado, tenían que ser llevados por los sacerdotes, hijos de Aarón, también sobre los hombros de los levitas, que eran los santificados para llevar todo el mobiliario y además las cortinas, además también los pilares y todas las partes del tabernáculo tenían que ser llevados por los levitas y estaban yendo hacia el desierto de Parán. Veamos que más al norte, ¿sí? Más al norte, es decir, más arriba, está la tierra prometida. Veamos por donde leemos Jerusalén, ¿verdad? El mar Salado, Hebrón. Toda esa región pues ya formaba parte de la tierra prometida y ellos tenían que llegar ahí. Y en realidad no era un camino demasiado largo. Ellos podían haber hecho ese camino en 14 días tranquilamente. Pero ya vamos a ver más adelante que por su desobediencia ellos dieron bastantes vueltas. Ahí tenemos, ¿verdad? En las líneas rojas, las flechas, más o menos el recorrido de las vueltas que dieron los israelitas. Todo esto porque no le creían al Señor, porque eran desobedientes, porque no tenían fe en Dios, de que Dios podía realmente sustentarlos. Entonces el Señor quería enseñarles obediencia. Lamentablemente, y me estoy adelantando un poco, lamentablemente los desobedientes tuvieron que perecer en el desierto. Es decir, murieron en el desierto y no conocieron la promesa. Todo eso es una lección para nosotros. Porque nosotros también estamos llamados a obedecer a Dios, a creerle al Señor Jesús. Recordemos que Moisés era siervo de Dios y Moisés tenía la función de repetir las palabras, las instrucciones de Dios. Pues bien, en este tiempo, el pueblo de Dios, también tenemos vamos a decir, a un profeta como Moisés. Sí. Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es quien nos guía ahora en este tiempo. Y todo aquel que no oiga al Señor Jesús, todo aquel que no le obedezca, también será cortado del pueblo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Vamos a irnos al libro de Hechos, capítulo 3, en el verso 22. Y dice: porque Moisés dijo a los padres:
El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Así como los israelitas tenían que obedecer a Moisés, ahora nosotros tenemos que obedecer todas las instrucciones de nuestro Señor Jesús. Por eso, hermanos, es tan importante y vital para un cristiano estudiar con atención y detenimiento los 4 evangelios donde están las palabras, las instrucciones de nuestro Señor Jesús. De tal manera que sigamos sus palabras tal como Él nos manda. Todo lo que Él nos dice. Si es que en verdad les amamos, dice en Juan capítulo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que me ama, dice el Señor Jesús, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, aquella persona que le obedece al Señor Jesús, ese es el que le ama. Y el Señor Jesús se manifestará a esa persona. No a cualquier persona, sino a aquellos que realmente están siguiendo las pisadas del Maestro, así como los israelitas tenían que obedecer a Moisés. ¿Sí se da cuenta? Nosotros también estamos viviendo en un momento de desierto, donde debemos aprender a confiar en el Señor, poner nuestra confianza en nuestro Maestro, en nuestro Salvador. No confiar en las cosas que el mundo confía, porque vamos a entender que la gente del mundo confía en las cosas terrenales. La gente del mundo confía en las cosas que son perecederas. Pero nosotros no debemos poner nuestra confianza en ese tipo de cosas, sino realmente vivir como el Señor Jesús nos manda. Vamos a leer, por ejemplo, Lucas capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 26. Dice el Señor Jesús a sus discípulos: pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué les parece, hermanos? Nosotros no debemos buscar las cosas que busca la gente del mundo. Lo que nosotros debemos buscar es el reino de Dios y su justicia, su rectitud. Que realmente el Señor sea nuestro Rey. Porque si queremos estar en el reino de Dios, tenemos que empezar por ahí. Que Cristo realmente sea nuestro Rey, de tal manera que todo lo que Él diga, nosotros lo pongamos en práctica. Y el Señor está diciendo, ustedes no busquen qué comer, qué beber, qué vestir, porque esas cosas busca la gente del mundo. Ustedes busquen el reino de Dios y todo lo que necesiten os será añadido. ¿Qué les parece, hermanos, esa palabra? ¿Qué les parece la diferencia que hay entre un creyente y un incrédulo? Realmente estamos llamados a confiar en el Señor. Estamos en un tiempo de desierto donde debemos confiar en que el Señor es quien nos sostiene. El Señor es quien está protegiéndonos, está abrigándonos como nuestro Padre Celestial. Bien, entonces estamos viendo que todos los israelitas
pues están marchando hacia el desierto de Parán. Y vamos a continuar desde el versículo 28. Dice: este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro. Antes de continuar, hermanos, vamos a explicar un poquito qué está sucediendo aquí. ¿Quién era el suegro de Moisés? Jetro, ¿verdad? Jetro. Pero también este Jetro tenía otros nombres. Lo hemos conocido también como Reguel. Y en este capítulo lo estamos viendo como Raguel, el Madianita, ¿verdad? Este Raguel tenía varios hijos, si no recuerdo mal, tenía como 8 hijos, entre los cuales estaba la esposa de Moisés, Séfora, y estaba también este varón llamado Jobab. Entonces Moisés habla a Jobab, hijo de Raguel, es decir, hermano de Séfora, la esposa de Moisés, y le dice: nosotros estamos partiendo para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y este Jobab le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. ¿Qué podemos ver en estos versículos, hermanos? Pues Moisés le dice a Jobab: Jobab, ven con nosotros para que tú seas nuestros ojos, para que tú nos guíes. Y si vienes con nosotros, cuando el Señor nos haga bien, nosotros te vamos a bendecir también. Entonces esto nos lleva a la pregunta: ¿será que Moisés estaba de alguna forma dudando del Señor, que necesitaba alguna persona aparte del Señor para ser guiado? Podemos ver tal vez que la fe de Moisés, si bien Moisés era muy obediente y estaba bastante crecido en la fe, pero tenía también ciertas falencias, cierta debilidad, diríamos, porque le está diciendo a Jobab: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Pero Moisés, tú sabes, Moisés, que Dios les va a guiar a través de la nube y la columna de fuego. Bueno, ahí eso nos hace pensar, ¿verdad? Nos hace pensar un poco. De pronto Moisés todavía no estaba tan crecido en la fe como el Señor quería. Bueno, ahí lo dejamos a criterio de cada uno. Dice el versículo 33. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Algo que también me hace pensar, y esto es una opinión personal, probablemente Moisés sí sabía que el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, y que de pronto el Señor podía irse, su presencia podía irse de su pueblo. Y tal vez por eso le decía a Moisés a Jobab: Jobab, quédate con nosotros, por favor, te ruego, para que tú nos guíes.
en el caso de que el Señor se vaya de nosotros por la rebelión del pueblo. Como le digo, esa es una opinión personal, pero me parece algo que llama la atención, que Moisés haya pedido a Jobab que los guíe en el desierto. De todas formas, el Señor fue fiel y el Señor los estaba guiando hacia dónde tenían que ir. Y el Señor señalaba los lugares donde el pueblo tenía que quedarse. Y bueno, ahí estaba la columna de fuego, ahí estaba la nube que los guiaba. Hermanos, esto también nos tiene que enseñar algo a nosotros. Que si nosotros somos obedientes al Señor, el Señor está con nosotros. Pero si nosotros no somos obedientes, estamos perdidos. Realmente esto es así, hermanos. Sí. Si no somos obedientes a su palabra, a su ley, el Señor tampoco escucha nuestras oraciones. Eso dice Proverbios, capítulo 28, versículo 9. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y permítame leer este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Dice: Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Y es muy probable, hermanos, que Moisés estaba con ese temor de que el pueblo de Israel iba a ser tan desobediente que Dios se podría apartar de ellos. Pero ahora, si nosotros somos el pueblo de Dios, hermanos, tenemos que ser obedientes para estar en Él, para permanecer en el amor del Señor. Eso es lo que dice el Señor Jesús textualmente en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 10. Nos dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardan sus mandamientos, permanecerán en el amor de Cristo. Hermanos, sin la obediencia al Señor estamos completamente perdidos. Por tanto, prestemos toda la atención posible a las palabras de Cristo, para que también nosotros podamos estar en Él, podamos conocerlo a Él, podamos realmente ser cristianos. Y quiero decirle esto con la autoridad de la palabra del Señor. Si alguien no vive en obediencia a Cristo, no debería llamarse cristiano. Vamos a irnos por un momento a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Nos dice la palabra: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Realmente estamos muy exhortados, hermanos. Ahora estamos muy exhortados a obedecer al Señor. Aprendamos lo que nos enseñan las Escrituras en el Antiguo Testamento. No seamos como ese pueblo de Israel, duro de cerviz, que no quería obedecer a Dios, que no le creía a Dios, sino más bien seamos un pueblo obediente. Y lleguemos a la promesa. Si no hacemos la voluntad de Dios,
no llegaremos a la promesa, así como los israelitas que no hicieron la voluntad de Dios, no entraron a la tierra prometida. Así también nosotros. Primero hagamos la voluntad de Dios y entonces llegaremos a la promesa. Y esto que le digo, hermano, hermana, son palabras que están escritas. Vayamos a Hebreos capítulo 10, verso 36, dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Muy bien. Pienso que hemos aprendido bastante el día de hoy. En el siguiente video vamos a continuar con el siguiente capítulo, el capítulo 11. Vamos a ver también ahí respecto a la desobediencia del pueblo de Israel, a la rebelión del pueblo de Israel, hermanos, y todo esto estamos aprendiendo para que no seamos así. Para que realmente seamos pueblo que agrade al corazón de Dios. Muy bien, hasta aquí entonces el capítulo 10 del libro de Números. Como siempre, espero que haya sido de bendición. Le mando un fuerte abrazo y los espero en el próximo video. Que el Señor los bendiga.